Bien, en esta segunda parte, en el segundo video, vamos a abordar las repercusiones o efectos de la industrialización, que acá lo presentamos como consecuencias. Hay consecuencias que son más bien negativas, que es la mayoría de las que vamos a ver, em, sobre todo para los trabajadores y su familia, pero también hay algunas que son positivas. Y vamos a comenzar con las consecuencias desde el punto de vista económico. La primera tiene que ver con el desarrollo del sistema fabril, es decir, cómo funciona la fábrica o la industria al interior. Ya sabemos, porque esto lo abordamos en la parte anterior, que la fábrica o la industria representa una nueva forma de producción más acelerada, donde la máquina y el rol del obrero es fundamental y el trabajo en cadena, donde cada obrero tiene o desarrolla una labor en particular, es fundamental. Y también la producción en serie, esto de hacer varias cosas que son exactamente iguales. Por ejemplo, eh, 100 jeans al día y todos exactamente iguales, no con diseños particulares. Luego tenemos la acumulación y la reinversión del capital, que esto lo representa el empresario, el dueño de la fábrica, el dueño de la industria, que claramente es quien se ve más beneficiado por este tipo de inversión y de proyecto, porque además hay que recordar que a los obreros, es decir, al trabajador de la industria de la fábrica, se le paga muy mal, ¿cierto? Y de esa manera también se ahorra dinero, acumula con las ganancias de lo que se vende y al mismo tiempo puede reinvertir ese mismo capital. Recuerden que la idea de capital la trabajamos en la primera unidad del año cuando abordamos el tema de economía. Entonces, esa reinversión significa que cuando una persona es dueño de una industria, hay un porcentaje de dinero que ahorra, un porcentaje que a lo mejor lo deja para sus propios gastos y necesidades, pero hay otro que debiera invertir nuevamente en la misma empresa, en la misma fábrica, para mantener la maquinaria funcionando bien, por ejemplo, o para comprar nueva maquinaria o más insumos o más materia prima, más productos, etcétera. Paralelamente, se incrementa el número de bancos, de bolsas de valores que están asociados en este caso a la compra de acciones que se vinculan a este tipo de empresas y de fábricas, sobre todo a las que les va muy bien, se empiezan a cotizar dentro del mercado financiero con acciones. Entonces van a haber empresarios de rubro industrial, por ejemplo, que van a invertir en otras empresas, en otras fábricas, en acciones, en bonos en los bancos, etcétera. Y eso mismo va a hacer que proliferen, es decir, que se vean multiplicados los bancos, no solamente en Inglaterra y en Europa, sino que también en el resto del mundo. Por otro lado, va a haber como un pic, un máximo desarrollo de lo que es la empresa privada. Recordemos también, volviendo al tema de la materia de economía del primer semestre, recordemos que eh, este fenómeno, este proceso de industrialización se da en el contexto del desarrollo de lo que es el liberalismo económico, que planteaba inicialmente como base el liberalismo económico, el potenciar, por tanto, la iniciativa o el emprendimiento privado, la empresa privada, para que quien participara de ello pudiera lucrar, es decir, tener ganancias económicas de esa misma labor. Y eso es algo positivo, ¿cierto? El tema es que acá lo que se plantea sobre todo, digamos, en los países que se industrializan mucho, como Estados Unidos, como Canadá, como Inglaterra, es el tema de que el Estado, ya las entidades de Estado, las instituciones de Estado, no tienen que tener una participación tan importante en economía. Y por eso es que acá agarran mucho vuelo y mucho realce los empresarios privados, que incluso llegan a tener mucho poder, incluso más allá de lo empresarial y de lo económico, incluso en lo político. Y eso nosotros lo vemos hoy en día ya en la actualidad, tiempo presente 2021. No es algo exclusivo de la época que estamos estudiando.
Les comparto una caricatura que también pueden observar en la página 155 de su texto y que nos presenta, digamos, la cruel realidad de, en este caso, esta polarización que hay entre estas dos realidades sociales, dos clases sociales. Por una parte tenemos los burgueses dueños de las empresas y en la parte inferior de la misma imagen vemos a los trabajadores, operarios o proletarios, que son quienes sostienen, por tanto, con su trabajo a estos empresarios. En este contexto, en el ámbito de lo social, de la estructura, es decir, de la base de la sociedad, nosotros vamos a ver aquí el surgimiento de una sociedad de clases, es decir, que se diferencia y que se divide y se distancia por el dinero. Si tiene dinero, posee el dinero, es dueño de los medios de producción o depende de otros para que le paguen ese dinero. Entonces acá vamos a ver una sociedad tremendamente dividida, con dos clases muy marcadas y con una emergente, recién naciente clase media. Entonces, lo primero que todo señalar que en la sociedad industrial empiezan a aparecer claramente estos nuevos grupos que están asociados, como les decía yo, al dinero, y si lo tienen o no lo tienen. Y lo primero es la gran burguesía, que son estos, los empresarios, los dueños de las grandes fábricas, las grandes industrias que se van a fusionar con los ricos originales, que son el grupo conservador, la aristocracia original de cada una de estas sociedades y estos países, y que van a ser causa común. Y se van a transformar, por tanto, en el grupo social dominante, tanto en lo económico como en lo político. En segundo lugar, de a poco va a ir apareciendo una mediana y pequeña burguesía que va a estar representada por el pequeño empresario, el que a lo mejor tiene un tallercito, o tiene una panadería, tiene un pequeño negocio, y ya no es el dueño de la gran fábrica o de la gran industria, y que además se va a potenciar a sí mismo porque va a querer estudiar, tener acceso a la educación, al conocimiento. Y en tercer lugar, y por ahí abajo, literalmente, tenemos a la gente más pobre, a los grupos pobre y extremadamente pobre, que va a representar en este caso el origen de los grupos urbanos marginales, que son aquellos que van a ser los descendientes o los herederos de toda esa gente que venía huyendo del campo hacia, y llegando a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, pero no necesariamente encuentra eso, ¿cierto? Y se viene con el grupo familiar completo. Por eso que aquí aparece la palabra proletariado, que viene de prole. Prole es grupo familiar grande, porque son grupos que a lo mejor están compuestos por 6, 8, 10 personas, papá, mamá, abuelo y muchos hijos, y eh, salen desde el campo y ingenuamente llegan a la ciudad todos juntos con mucha esperanza, pero ven que la ciudad es un lugar mucho más hostil del que ellos imaginaban y no está preparada para recibir a estas oleadas de familia, porque son muchas que se le ocurre hacer lo mismo al mismo tiempo. Y es ahí donde está el origen de un fenómeno que por varios investigadores, de hecho acá en Chile hubo un médico de apellido Orrego Luco, que fue el que le atribuyó en castellano este nombre a este fenómeno, el de la cuestión social, que es una forma como decir el problema de los pobres o el problema de los marginales. Y ese problema no es solamente la pobreza, aquí es el problema de salubridad, de higiene, el alcoholismo, la falta de la desnutrición, por ejemplo, y un infinito, etcétera, que nos presenta una realidad extremadamente compleja. Lo anterior, el tema de la cuestión social, también se ve reflejado en lo que yo voy a presentar ahora, que es la explosión demográfica y la marginalidad. El primero de los temas, el de explosión demográfica, primero que todo, cuando nosotros hablamos de explosión, es el crecimiento masivo de la población, aumento masivo de la población, y que está reflejado en uno de los primeros temas que abordamos en el otro video, que es esto de que producto de los nuevos inventos, los avances en la medicina y en la tecnología, va a haber un aumento en las tasas de natalidad, pero también un control en las tasas de mortalidad y por tanto va a haber más gente.
y esa más gente que se va a ir a vivir a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, que era lo que habíamos dicho anteriormente, y que se encuentra con una ciudad que no tiene la urbanización, no está preparada, no tiene las viviendas, no tiene los medios, ni tampoco, digamos, había asumido, ni las instituciones de Estado estuvieran preparadas para recibir a estas oleadas de familias muy pobres que llegan a la ciudad, casi todas en el mismo lapso de tiempo, buscando mejores condiciones de vida. De hecho, en las imágenes que están de fondo, vemos en primer lugar en la izquierda una familia europea y a la derecha, digamos, el escenario, en este caso, de un cité de Valparaíso, donde hay varias mujeres ahí lavando ropa con una especie de patio común, compartido, en unas situaciones bastante complejas. Entonces, lo primero tiene que ver con estos éxodos o salidas masivas de grupos familiares completos que desde el campo o zonas rurales, mejor dicho, llegan a distintas ciudades, pero sobre todo a las ciudades más importantes de cada país, que generalmente son las ciudades capitales o aquellas que concentran las principales actividades industriales y se ve incrementado el volumen de población. Lo segundo, la migración masiva de europeos que en algunos casos se ven decepcionados porque no encuentran ni el trabajo ni lo que esperaban en la ciudad. Trabajan en alguna fábrica o juntan el dinero como sea y se van de Europa, muchos de ellos a Estados Unidos, viajando a través de los primeros barcos a vapor, entendiendo que Estados Unidos representa como la tierra de oportunidades, ¿cierto? Em, y eso mismo también se genera por el desequilibrio entre la oferta laboral y la mano de obra disponible. O sea, no solamente que a lo mejor no encuentran trabajo, sino que eh, las ofertas laborales o los sueldos no son lo que se esperaba, ¿cierto? Entonces va a haber mucha gente que va a quedar deambulando por ahí como cesante, desempleado, y algunos van a terminar mendigando, pidiendo limón en las calles, ¿cierto? Algunos prostituyéndose, otros alcoholizados muy mal y otros claramente, como les decía, buscando nuevas oportunidades en otros lugares. Representa lo obvio, escapar de la pobreza y mejores condiciones de vida, eso no necesita mayor explicación. Y lo otro, esto de la revolución de los medios de transporte tiene que ver básicamente con que en la medida en que avance el tiempo, hay cada vez más medios de transporte, más embarcaciones, por ejemplo, y los costos de los pasajes se van abaratando. Y eso también permite, por tanto, que muchos europeos salgan de su continente original y lleguen sobre todo a América, en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, que se transforman como en los cuatro países de la costa atlántica del continente americano que reciben a estos emigrantes europeos. Bueno, claramente todo lo anterior también repercute en cambios en la estructura del territorio, del espacio, de los lugares originales. Como vemos en la imagen de fondo, el campo también cambia producto de este proceso de revolución en las formas y los sistemas de producción. Entonces, lo primero es que hay una expansión, ciertamente, de las zonas urbanas, de las ciudades, que crecen producto de la proliferación de fábricas, es decir, de esta especie como de invasión del espacio con industrias y con fábricas. Y obviamente también eso implica que hubo un aumento en el tamaño y en el número de las ciudades. Empezaron a crecer, por ejemplo, ciudades a partir de yacimiento minero. Recordemos que esto parte con la extracción de carbón, por tanto, donde habían yacimientos o minas de carbón, en los alrededores se forman, en primer lugar, especies de campamentos que, en la medida en que avanza el tiempo, se van transformando, van creciendo y terminan en verdaderas ciudades, ¿cierto? Y eso también va vinculado con el hecho de que a esas ciudades van llegando estos nuevos obreros, sus familias que se van instalando ahí, y eso implica también esta expansión de las ciudades
que implica un cambio en la estructura urbana, porque además estos obreros no llegan a zonas centrales de las ciudades, a las calles ni avenidas principales, sino que se instalan en los límites, en los bordes, en los márgenes. Por eso que ellos dan origen a lo que denominamos la población marginal, refiriéndonos a gente extremadamente pobre, porque no les queda otra opción que instalarse a vivir allí, entendiendo que en esos espacios no había ciertamente urbanización. No había calles, sino que habían senderos de tierra, no llegaba el alumbrado eléctrico, la modernidad de lo que representaba el centro de la ciudad o incluso los lugares donde ellos mismos trabajaban, las fábricas, no llegaba hasta esos márgenes. Y esto mismo implica también algunas características que son propias de este proceso expansivo, dentro de las cuales tenemos la segregación socioespacial, que implica, primero que todo, la palabra segregación viene a representar división, una división socioespacial y que se traduce en que la gente pobre vive y habita ciertos barrios, la gente rica o el burgués vive y habita ciertos otros barrios. Y eso es el reflejo de una sociedad de clases muy marcada y que se traslada al espacio de la ciudad, al barrio, a la calle, al sector, etcétera. Evidentemente, y a propósito de la imagen de fondo, la disminución del suelo agrícola, la ciudad se expande de manera horizontal, eso significa a lo ancho, ¿cierto? Y en la medida en que se va expandiendo hacia afuera, va creciendo, va creciendo, va creciendo, le va restando espacio y tierra fértil a las zonas rurales. Y claramente, una de las consecuencias más negativas es el aumento de la contaminación, ambiental por el uso de fuentes de energía como el carbón, el petróleo y la electricidad, ¿cierto? Y que genera, por tanto, un aumento de la emanación de gases tóxicos, de dióxido de carbono, hasta el día de hoy. O sea, estos son como los primeros antecedentes de lo que sería el inicio de la huella de carbono por parte del ser humano. Para ir finalizando el abordaje del tema, vamos a presentar acá una consecuencia que vamos a abordar desde lo positivo, ya que tiene que ver con un tema que ya indirectamente ya lo habíamos eh, abordado, pero en este caso lo vamos a centrar desde un enfoque más bien positivo y que tiene relación con las repercusiones en la vida cotidiana de las personas que vivían en la época en que se desarrolló este fenómeno y este proceso tanto en Europa como en otras partes del mundo. Y nos referimos básicamente a los efectos positivos de lo que es la conectividad y donde los medios de transporte son los protagonistas. Y tenemos claramente que partir señalando acá que el uso del vapor, sobre todo durante la primera revolución industrial, fue lo que impulsó el desarrollo de todos los otros medios de transporte. Y partimos acá como con los dos símbolos, que son el ferrocarril, que fue el pionero, en términos de que a partir de él se empezó un proceso de construcción de líneas ferroviarias, primero que todo dentro de Inglaterra, partiendo con la ruta entre Liverpool y Manchester, y de ahí eso se replicó en otras partes, tanto de Inglaterra como de el resto de la Europa continental. Y en segundo lugar, lo que es el barco a vapor, ciertamente, que también permite en este caso la conexión de territorio ultramarino, es decir, que permite conectar, por tanto, dos lugares o dos puntos que están en distintos continentes, como el caso de a lo mejor la misma Inglaterra con Estados Unidos, por ejemplo. Y también en los dos casos esto se relaciona con el traslado de mayor cantidad de recursos, de productos, pero también de población. Y en el caso de la electricidad y las comunicaciones, que es el reflejo de una segunda revolución industrial que tiene en este caso como hito súper importante el tema de la luz artificial,
el alumbrado público, que permite también, y aquí algo bien importante, que el uso del alumbrado público y de la luz artificial en las calles, en el espacio público, permite, por tanto, aumentar la cantidad de horas útiles de un día. ¿Ya? Se pueden realizar, por tanto, más actividades en el espacio público por más tiempo debido a la incorporación del alumbrado público. Y también va de la mano con una mayor seguridad y con una disminución de ciertas actividades delictuales en la noche, entendiendo que tradicionalmente se realizaban y se realizan en horas donde hay mayor oscuridad. Por otro lado, tenemos, en este caso, la invención del telégrafo, que posibilitó el intercambio de información casi instantánea desde cualquier lugar del planeta. Y a estos inventos y avances se les fueron sumando otros que claramente mejoraron, por tanto, la conexión y la comunicación entre la población de Europa, de América y distintas partes del mundo. Por la extensión del mismo video no vamos a terminar con el resumen tradicional, sino que con la presentación de dos preguntas que sí van a aparecer en la última evaluación, en el cuestionario en línea número 3, pero que se los voy a dejar acá como la incertidumbre porque la resolución de las mismas las vamos a abordar dentro de las sesiones de tutoría. Son dos preguntas. Esta es la primera. Y aquí les presento la segunda y última pregunta. Finalmente les comparto las páginas del libro del cual yo preparé esta sesión. Hasta la próxima oportunidad.